Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual.
Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Sean todos bienvenidos a este culto virtual, ¿cierto? Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de aprender cada día más, un poco más de su palabra, de poder escudriñarla, ¿cierto? De maravillarnos de estos versículos. En esta oportunidad, ¿cierto? Nuestro culto o nuestro estudio corresponde a obras, victoria y alabanza, ¿cierto? Y eso lo encontramos en el libro de Salmos, en los capítulos 19, 20 y 21. Entonces, para que mis hermanos se preparen con su Biblia, ¿cierto? Para que puedan tenerla ahí a mano y puedan también ir leyendo los versículos y vamos comprobando todas las maravillas que el Señor ha hecho para nosotros en esta creación. Vamos a orar para comenzar, hermanos, ¿ya? Oremos. Amante Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día que usted nos ha dado, Señor. Gracias por la bendición, Señor, de poder estar en su casa, Señor, servirle, alabarle, glorificarle, Señor, reunirnos con nuestros hermanos, Señor, saludarnos de manera fraternal. Te agradecemos, Señor, porque está el deseo también en cada uno de mis hermanos de poder participar de estos cultos, Señor. Sea usted, Señor, preparando nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que podamos aprender de su palabra, Señor. Sea usted, Señor, poniendo las palabras en mi boca, Señor, para que sea usted dirigiendo, Señor, este culto y para que todo lo que aprendamos, Señor, lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Y cada día, Señor, podamos imitarlo a usted, Señor, ser unos hijos obedientes y fieles, Señor. Quédese en medio nuestro porque se lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como les decía, hoy día vamos a ver obras, victoria y alabanza y para eso, ¿cierto? Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo capítulo 19. Vamos a partir con el Salmo 19. Las obras y la palabra de Dios. Dice, este es un salmo que puede llamarse el gran salmo de la creación. Lo que realmente tenemos aquí es la revelación de Dios en la creación, en sus mandamientos y en Cristo la gracia de Dios. Dice, la ley, la gracia y la creación nos dan una revelación completa de nuestro Dios, ¿cierto? En este Salmo 19, este es un salmo, hermanos, matutino. Habla sobre la creación en los primeros 6 versículos. También conocemos el Salmo número 8, ¿cierto? Que también es un salmo de la creación, pero en él podemos ver que aparece la luna y las estrellas. Ese era un salmo nocturno. En cambio, este Salmo 19 es un salmo diurno, ¿cierto? Para los madrugadores, como se dice. Dice, porque aquí se nos presenta el sol y tenemos aquí la maravillosa creación de Dios dando testimonio de ello. Vamos a comenzar leyendo los primeros 6 versículos, ¿cierto? Para que podamos ver, ¿cierto? De esta maravillosa creación. Dice así la palabra del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Bien, hermanos, que el Señor añada una bendición a su palabra. Bueno, aquí leímos hasta el versículo número 6, ¿cierto? Este es un salmo maravilloso, admirable. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Esto nos recuerda también a lo que el apóstol Pablo dijo en su epístola de los Romanos, ¿cierto? En el capítulo 1, en el versículo 20, que dice así, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cierto? Aquí el apóstol Pablo también nos habla, ¿cierto? Eh, de las cosas claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, que los cielos proclaman la sabiduría de Dios, el poder de Dios
y también nos cuentan algo del plan y el propósito de Dios, ¿cierto? También después continuamos con los versículos del versículo 7 en adelante, y ahí también habla sobre los mandamientos, ¿cierto? Que son perfectos. El salmista describe con precisión el valor incomparable de la ley de Jehová. El versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hermanos, ¿sabes cuando les comento que cuando leí estos versículos sentí un gozo en mi corazón de ver, ¿cierto?, que estos versículos son tan potentes, son tan reales, y también uno puede pensar, el temor de Jehová es limpio, quien permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Entonces, pensaba yo y decía, qué gran verdad todo esto lo que dice acá, ¿cierto? Y la tranquilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios, sabiendo que el Señor es justo para todas las cosas. Y, y me gustaron mucho estos versículos, a pesar de que uno a veces los lee, ¿cierto? Pero a veces como que no es tan profundo a lo mejor el estudio. Yo creo que a varios nos pasa de repente que hemos leído quizás muchas veces un versículo, pero el Señor en ese momento pone algo en el corazón, ¿cierto? Para que uno pueda entender lo que Él quiere. Y entonces ahí uno se aclara a veces con estos versículos que a veces no los entiende, pero me gustó mucho el versículo 8 que dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿No es cierto? Nosotros tenemos esa fe, esa confianza en el Señor, y eso a nosotros nos da tranquilidad, nos da alegría, nos da paz. Sabemos que Él es un Dios justo, ¿cierto? Y es fiel también, que eso también es importante. Aquí la ley de Dios se refiere a su palabra, que es una guía que abarca todas las áreas de la vida del hombre. Esta palabra es tan perfecta que puede traer transformación al alma del hombre, hacerlo más sabio y ayudarlo a comprender las verdades espirituales. Qué importante aquí, esta palabra es cierto, la palabra del Señor es tan perfecta que puede transformar el alma del hombre, dice, y hacerlo sabio, ¿cierto? ¿Quién no quisiera ser sabio, hermanos, y ayudarlo a comprender las verdades espirituales? Qué bonito, ¿cierto? Es la palabra del Señor. Es tan perfecta, ¿cierto? Que puede permitirnos, Señor, a ser sabios. O sea, eso tenemos que pedírselo al Señor, que nos dé la sabiduría para comprender su palabra, ¿cierto? Entender todas sus verdades, ¿cierto? Comprenderla. Ahora también podemos ver en uno de los versículos, dice, ¿qué significa convierte el alma? La primera parte del versículo habla acerca de cómo la ley de Jehová puede convertir el alma. El término conversión implica un cambio, ¿cierto? Sabemos eso, hermanos, que la conversión es un cambio, es una transformación de una cosa en otra. Por tanto, la ley de Jehová puede cambiar la vida del hombre de una vida mundana y centrada en sí mismo a una vida centrada en Dios y en los demás. Hoy en día, hermanos, podemos ver eso, ¿cierto? Que el hombre está viviendo una vida muy mundana y muy centrada en sí mismo, ¿cierto? Como que no le importa el resto. O sea, yo tengo que lograr conseguir lo que quiero, no importa que pase a llevar a nadie, ¿cierto? Aquí la conversión habla, ¿cierto? Que nosotros como seres humanos podemos cambiar, ¿cierto? Y que nuestro centro sea Dios, y eso de por sí, ¿cierto? Podamos también ayudar a los demás. Dice, esta conversión ocurre debido a que la palabra de Dios es un reflejo de su carácter y de su voluntad, lo cual es perfecto en todo sentido. En el versículo final, en el versículo 14, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Este versículo es un recordatorio para todos los cristianos de la importancia de pensar, ¿cierto? Y hablar en armonía con la enseñanza de Dios.
Nuestras palabras y nuestros pensamientos son una expresión de lo que hay en nuestro corazón. Y como cristianos debemos esforzarnos para llenar nuestros corazones con pensamientos puros y nobles. Debemos evitar el lenguaje vulgar o profano y hablar con amor y respeto a los demás, ¿cierto? Entonces acá en este último versículo, ¿cierto? Que es el versículo 14, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Cierto? Qué importante es este versículo, que nosotros como hijos de Dios estemos, ¿cierto? Que nuestro pensar, nuestro hablar, ¿cierto? Este acorde, ¿cierto? A lo que aprendemos de la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Cómo no podemos ser cristianos y no tener ninguna diferencia con el mundo? No podemos ser así. Nuestro pensamiento y nuestro hablar tiene que estar acorde, ¿cierto? Y en armonía con las enseñanzas del Señor, con lo que el Señor quiere de nosotros, y también eso todo lo encontramos en la palabra del Señor. Ahí está cómo el Señor quiere que nosotros seamos, ¿cierto? Que seamos imitadores de Él. Entonces es muy importante, ¿cierto? Que lo que sale de nuestro corazón sea verdaderamente lo que el Señor quiere que nosotros demostremos a los demás, ¿cierto? Que sea verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Bueno, continuamos con el capítulo número 20. Dice: oración pidiendo la victoria. ¿Cierto? Aquí en este capítulo 20 dice el versículo 21, dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. El Salmo 20 es un poderoso salmo de súplica y petición de ayuda a Dios en momentos de dificultad y necesidad. En este salmo, un pueblo angustiado y necesitado le pide a Dios que les proteja y les ayude en tiempos de guerra y conflicto, ¿cierto? Nosotros hemos estudiado eso, que le haga victorioso sobre sus enemigos y les conceda sus deseos más profundos. Este Salmo 20 nos ofrece una profunda reflexión sobre la importancia de la confianza en Dios, especialmente en momentos de adversidad, ¿cierto? Nosotros cuando estamos en conflicto, ¿cierto? En dificultades, en problemas, ¿cierto? Debemos confiar en nuestro Dios. Él es poderoso, Él es fuerte, ¿cierto? Y vemos aquí, ¿cierto? Que el rey David fue victorioso, ¿cierto? En sus guerras, ¿cierto? Este salmo nos recuerda que aunque tengamos a nuestra disposición recursos humanos como la fuerza y la tecnología, nuestra verdadera seguridad y éxito provienen de la relación con nuestro Dios. Solamente de Él, de ningún otro lado, ¿cierto? Dice: la constante mención de Dios como un refugio y protector en tiempos de conflicto nos enseña a depender menos de nuestras capacidades y más de la providencia divina, ¿cierto? Nosotros sabemos que todo lo que pasa en nuestra vida nosotros no lo logramos por sí solos, porque tengo muchas capacidades, porque he estudiado mucho. No, todo lo que viene del Señor, y Él nos da, ¿cierto? Esas victorias, esos triunfos. Y en estos momentos cuando estamos en conflicto, ¿cierto? Cuando estamos necesitando la ayuda, pongamos la plena confianza en Dios, que Él, ¿cierto? Sabe lo que nosotros siempre necesitamos, y Él está ahí, ¿cierto? Para escuchar nuestro clamor, para socorrernos, ¿cierto? Y Él nos puede dar, solamente Él, la victoria. No confiemos, hermano, en los demás, ay, no, que un amigo me va a ayudar. No, es que si, que no, a lo mejor mi jefe, sí. No, no, hermanos. Primero, ¿cierto? A quien primero debemos acudir es a nuestro Dios. Sabemos, ¿cierto? Que Él nos va a hacer victorioso en todo momento, sobre todo cuando estamos en dificultad. Dice: a través de este salmo aprendemos que la oración y la fe en Dios no son solo actos de devoción, sino también estrategias esenciales para enfrentar los desafíos de la vida. Acá nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y decisiones están alineadas con nuestra fe, ¿cierto? La fe es lo más importante acá, ¿cierto? Pedirle al Señor con fe, ¿cierto? Confiando plenamente en Él.
En tiempos de incertidumbre, en lugar de confiar únicamente en nuestras habilidades, debemos elevar nuestras peticiones a Dios, confiando en que Él responderá y nos dará la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, cierto, ha estado en problemas, en dificultad, y hemos orado a nuestro Señor y hemos sentido esa paz, esa tranquilidad, cierto, de saber que el Señor va a guiar, cierto, esa dificultad o ese problema o esa petición, cierto? Esa paz y esa tranquilidad que sentimos los hijos de Dios cuando confiamos plenamente en Él y en su voluntad, es como, no se puede describir, ¿cierto? Es esa paz de entregar mi carga al Señor y saber que Él va a hacer lo que quiera para mi vida. Esa tranquilidad yo creo que es impagable. Yo creo que esa tranquilidad no la tiene el mundo, porque el mundo tiene un problema y está todo el rato que buscar quién se lo pueda solucionar, se desesperan, ¿cierto? Se desaniman. En cambio nosotros no, hermanos, tenemos a un Dios tan grande en el que podemos confiar, en quien podemos acudir y sabemos que Él nos va a dar esa paz, esa tranquilidad, porque Él solo nos da la victoria, ¿cierto? Para todo lo que nosotros necesitemos. Entonces dice, en tiempo de incertidumbre, en lugar de confiar únicamente en nuestras habilidades, hermano, en nosotros, en nuestras capacidades, debemos elevar nuestras peticiones a Dios, confiando en que Él responderá y nos dará la fuerza necesaria para superar cualquier dificultad, ¿cierto? Esa es la fe, esa es la confianza que nosotros debemos tener siempre. Este mensaje es especialmente relevante en el contexto actual, donde a menudo nos encontramos abrumados por las dificultades y tentados a confiar solo en soluciones humanas. El Salmo 20 nos anima a fortalecer nuestra fe, hermanos, y a recordar que es Dios quien sustenta y salva. Solamente Él, ¿cierto? No olvidarnos de eso en ningún minuto. Nosotros como hijos de Dios tenemos que siempre estar en plena confianza con nuestro Dios, ¿cierto? Bien, eso era con el Salmo 20. Continuamos con el Salmo 21, dice, alabanza por haber sido librado del enemigo, ¿cierto? Alabanza, alabar a nuestro Dios en todo momento, en todo tiempo, ¿cierto? Este capítulo es conocido como el Salmo del Rey David, es un poema de alabanza y agradecimiento a Dios por su protección y victoria sobre los enemigos, ¿cierto? Sabemos que Dios lo hizo victorioso a él, ¿cierto? El Rey David se alegra y agradece a Dios por las bendiciones y las victorias que ha recibido. Eso también lo podemos ver en la actualidad nosotros, en nuestras vidas, ¿cierto? Cuando enfrentamos diferentes tipos de desafíos, también ahora podemos confiar en Dios, no solo en esos tiempos, ahora también podemos confiar en Dios siempre, para encontrar siempre la fuerza y la protección, hermano, ¿cierto? A veces se nos acaban las fuerzas, pero el Señor es el que nos levanta, ¿cierto? Como águilas, y nos da la fuerza, nos renueva, ¿cierto? Y también nos da su protección. Él siempre está al cuidado de sus hijos, ¿cierto? Por eso nosotros debemos estar confiados siempre y entregarle todo al Señor para que siempre Él haga su voluntad. Meditar en el Salmo 21 nos permite acercarnos a Dios para pedirle que nos rodee con su gracia divina y que Él en su infinita bondad nos acompañe, nos ayude a triunfar, ¿cierto? A ser victorioso. ¿Y todo para qué? Para la honra y gloria de Él, ¿cierto? Sabemos que cuando somos victoriosos, amén, decimos, ¿cierto? Por eso son tan importantes los testimonios, que podamos siempre ser agradecidos del Señor, podamos alabar a través de nuestro testimonio, porque todos nos gozamos, ¿cierto? Cuando el Señor contesta, ¿cierto? Alguna petición, cuando el Señor ha guiado algo, alguna dificultad, nos ha librado de muchas cosas, ¿cierto? Entonces eso nos fortalece a nosotros como hermanos también, porque nos gozamos cuando el hermano, ¿cierto? Ha sido bendecido, ¿cierto? Cuando el Señor lo ha acompañado, lo ha ayudado. Entonces es muy importante eso, hermano, que no perdamos el de agradecer y el de alabar siempre al Señor,
Hay distintas maneras, ¿cierto? Sabemos de cómo alabar al Señor, pero le pedimos que no perdamos eso, hermanos. Siempre agradezcamos al Señor, alabémosle como nos parezca, pero siempre agradecer al Señor por todas sus bendiciones, por toda su misericordia, sus bondades, ¿cierto? Él es bueno, hermano. Y sabemos que Él siempre nos va a escuchar, Él siempre nos va a acompañar. Por eso es importante, ¿cierto? Que así como ayudó al rey David, ¿cierto? En la actualidad es lo mismo. También podemos confiar y también podemos cantar victorias gracias al Señor. Pero para eso debemos confiar, ¿cierto? Y tener la fe puesta en nuestro Señor. Bueno, hermanos, como para resumir un poco, nosotros como hijos de Dios debemos pedirle a Dios cada día y en oración que nos ayude en tiempos de angustia y de aflicción, ¿cierto? Nadie más que Él nos puede ayudar. Si ponemos nuestra confianza en Dios, veremos que Él nos recompensará con protección, con victorias, con bendiciones y con grandes milagros, hermanos. Pero siempre y cuando depositemos nuestra confianza en Él. Pedirle a nuestro Señor siempre fuerza para perseverar, la sabiduría para tomar decisiones sabias y la paciencia, ¿cierto, hermanos? Que a veces nos falta para esperar el tiempo perfecto de nuestro Dios, porque sabemos que Él nos guiará siempre hacia el triunfo. Eso tengamos siempre la seguridad, que el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros. Por eso es importante, hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la fuerza, ¿cierto? Para perseverar en sus cosas, en sus caminos, ¿cierto? La sabiduría para tomar las mejores decisiones, hermanos, ¿cierto? Pensando siempre en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y la paciencia que a veces no la tenemos, pero pedirle al Señor la paciencia para esperar, ¿cierto? El tiempo perfecto. Él sabe el tiempo. eh, Él maneja todo, ¿cierto? Entonces, esperar y tener paciencia, mucha paciencia, ¿ya? Porque sabemos que Él nos guiará siempre hacia el triunfo. Y nunca olvidar, hermanos, que es muy importante, ¿cierto? Que el rey David también lo hizo. Alabar y agradecer a Dios por sus misericordias. Así que seamos hijos agradecidos. Importante, hermanos, que confiemos en nuestro Señor plenamente en Él, no en nuestras capacidades, sino que en Él, solamente en Él, y vamos a ver que vamos a ser siempre victoriosos y siempre para la honra y gloria de nuestro Señor. Bien, hermanos, esperemos que lo que hemos aprendido hoy nos pueda servir, ¿cierto?, para nuestra vida, lo podamos poner en práctica, no lo guardemos, no lo dejemos ahí, pongámoslo en práctica, ¿cierto? Y si nos falta algo, pidámosle al Señor, ¿cierto? Si nos falta la fuerza, si nos falta la sabiduría, ¿cierto? Si nos falta la paciencia, pidámosela a Dios. Y Él, ¿cierto?, nos va a escuchar y nos va a hacer victorioso. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar para terminar este culto. Amante Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque tú primeramente hablaste a mi vida, Señor, a mi corazón. Gracias, Señor, por estos versículos tan hermosos, Señor, por estos poemas, Señor. Gracias, Señor, por tu creación, Señor. Gracias por tus victorias, Dios mío. Gracias, Señor, porque podemos agradecer y alabarte, Señor, por todo, Señor, lo que tú haces por nuestras vidas, Señor. Tú moriste un día en la cruz por nuestros pecados, Señor. Te agradecemos por ese sacrificio, Señor, que usted hizo por nosotros, Señor. Te agradecemos por su inmenso amor, Señor, por su misericordia, Señor. Te agradecemos por la salvación, Señor, porque podemos ser tus hijos, Señor, porque podemos, Señor, confiar en usted, poner, Señor, nuestras peticiones, nuestras preocupaciones, podemos ponerlas ante sus pies, Señor, y sabemos que usted nos va a hacer victorioso, que usted nos va a dar la paz y la tranquilidad. Te rogamos, Señor, que podamos ser hijos fieles, Señor, constantes, que podamos tener la sabiduría, Señor, para tomar buenas decisiones y que siempre sean dirigidas por usted, Señor. También danos la paciencia para saber esperar, Señor, porque sabemos, Señor, que usted nos escucha, que usted está con nosotros. Gracias por su inmenso amor, Señor. Se lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.
Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador.